Ya está con nosotros nuestro invitado de la tarde, ya Evelyn está lista también. Bueno, cierras este segmento, mi querida amiga, para darle partida a nuestra entrevista con el candidato presidencial de la Alianza Lápiz, Antonio Egarri, que está hoy de visita en Maracaibo y está hoy en nuestro programa. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a la ciudad del Sol, amada. Espero que todo vaya bien en el inicio de tu gira por esta ciudad. Antonio, ¿cómo estás? Encantado, Juan Carlos, encantado en saludarte. Bueno, tenía mucha ilusión de verte, pero bueno, sé que por motivos ajenos a tu voluntad no podemos estar en el estudio, pero bueno, igual un saludo fraterno para tu señora y bueno, y mis mejores deseos. Mira, te estás viendo muy bien. Sí, hace mucho tiempo que no vamos al estudio. Todo lo hago ahora por internet para poder tener más fiabilidad en mi llegada a todas las redes sociales, porque estamos radio, televisión y todas las redes sociales. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Qué te trajo al Zulia, apreciado Antonio? Lo digo apreciado porque es amigo personal. Le tengo mucho cariño, no apoyo su candidatura, pero es mi amigo personal y le tengo afecto y cariño. ¿Qué te trae al Zulia, Antonio? Bueno, presentar nuestra opción ha sido de verdad un acto muy bonito esta mañana a las 10 de la mañana, además con mucha dirigencia popular, que eso es el mercado y el público del lápiz. Nosotros no le restamos votos a nadie, ni estamos obstaculizando a nadie. Nuestra candidatura surge por el inmenso descontento que hay hacia el PSUV y hacia la MUD. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que para que podamos salir de la pobreza, que para que podamos salir del atraso, pues necesitamos una persona fuerte al frente del gobierno nacional. Creo que es importante e insistido desde el Zulia en la necesidad de un debate donde estén presentes todos los candidatos presidenciales. Fíjate la crisis inmensa que hay en los Estados Unidos en este momento, precisamente porque el país entero, el mundo se dio cuenta de la circunstancia en que está el presidente Biden. Yo creo que en Venezuela, antes que vaya a pasar una nueva desgracia, nosotros tenemos que estar muy claros de qué es lo que va a pasar. Todos tenemos la necesidad de sacar a Maduro del poder, no hay ninguna duda de eso, pero lo que no quisiéramos es que terminara siendo esto un carbonazo electoral donde en medio de un desastre, pues resulta ser que por la crisis y la conflictividad de la oposición y la debilidad del presidente, pues vayamos a tener un descalabro político y de gobernabilidad. Venezuela no aguanta una crisis más. Venezuela está padeciendo la crisis más terrible de toda su historia republicana. El desmembramiento de la industria petrolera, la terrible crisis de salud que hay en Venezuela, que la están padeciendo todos los venezolanos, que todos tenemos un caso de ello. La crisis educativa nacional, donde toda una generación se está perdiendo cuando los maestros son los profesionales peores pagados del país, cuando además la situación de las Fuerzas Armadas es tan difícil. La situación que se va a encontrar el nuevo presidente es una situación muy, muy difícil, y esa situación es con un poder legislativo en contra, con el PSUV como partido de oposición, con toda esa estructura de jefes de calle y jefes de club en todas partes, con una situación de mucha debilidad institucional. Y por supuesto que requiere de un presidente que tenga la fuerza y la energía para poder llevar estos cambios. Si no le hablamos bien al país, esto va a ser otro protagonismo de otra frustración general, y por eso el lápiz está creyendo y está construyendo una plataforma distinta a quienes permanentemente trabajan, porque aquí parece que todo el mundo trabaja por un lado equivocado. El PSUV hace todos los días una cosa para que llegue la MUD, y la MUD hace todos los días para que el PSUV siga gobernando. Entonces nosotros estamos planteando es salir definitivamente de esa dicotomía, de esas cosas que nos tiene paralizados, que es la polarización, y por supuesto dar paso a un gobierno de entendimiento nacional, que la moderación, que el centro traiga la moderación, traiga la fortaleza para conducir al país en una situación tan grave como la que estamos viviendo, Juan Carlos. Y hemos venido al Zulia precisamente a plantear tres cosas fundamentales, que son las tres emergencias. La primera es la emergencia social, la segunda es la emergencia de futuro que tiene el país, y tercero, la emergencia democrática. La primera emergencia, que es la emergencia social, es la que tiene que ver con los niños, con la alimentación escolar, con nuestros abuelos, las pensiones y la gravísima crisis de salud del país. Esto tiene que ser objeto de un pacto de Estado. Aquí no podemos estar debatiendo cuál va a ser el modelo de salud, cuál va a ser el modelo de este o el modelo del otro, sino producto de un gran consenso nacional que cuente con el aval y el apoyo de todos los poderes públicos para poder ser ejecutado. La segunda
y todo también lo que tiene que ver con el aumento de pensiones y de salarios. Eso es un tema que es urgente y eso no lo va a resolver solo el próximo presidente de la República. En segundo lugar, tienes otra cosa que es la emergencia de futuro, que es lo que yo llamo la nueva Venezuela. Es decir, la necesidad de que vengan inversiones, que tenemos que levantar la producción petrolera, que tenemos que abrir de nuevo nuestras casas de estudio, transformar el bachillerato en Venezuela, Juan Carlos, eso es urgente. Eso no se puede diferir porque nuestros muchachos están siendo ganados por las bandas delictivas y eso es un crimen de lesa humanidad. Y por tercero es la emergencia democrática. Yo creo en la descentralización, creo que los gobernadores tienen que asumir una función fundamental en todo esto. Creo en la descentralización de los puertos, de los aeropuertos, indistintamente del color político del que sea el gobernador. Creo en la descentralización de las autopistas y de las carreteras. Creo además en la descentralización del impuesto al valor agregado y la descentralización de la salud y la descentralización de la educación y además de mecanismos de financiamiento y de financiación que permitan que los estados puedan colaborar y tener el apoyo del gobierno nacional para resolver sus propios problemas, pero de acuerdo a su propia realidad. Yo creo que hay mucho que discutir sobre el futuro de Venezuela, pero eso pasa por un gobierno fuerte, Juan Carlos. Un gobierno débil aquí puede ser trágico para el país. Ahora, estamos en un proceso, tú lo has mencionado bien, donde va a haber un presidente electo, un presidente en funciones. Luego, en el 2025, 10 de enero, se instala el nuevo presidente en caso de haber un nuevo presidente. Y luego de eso, entonces va a haber una mayoría de diputados a la Asamblea Nacional del PSUV, el poder moral republicano controlado por el PSUV y el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el PSUV. Al retorno, te dejo esta pregunta para que me la respondas al retorno. ¿Cómo va a ser Antonio Ekarri en caso de ganar la presidencia para lidiar con ese montón de problemas que se le van a presentar? Continuamos, mis queridos amigos, estamos en presencia del candidato presidencial de la Alianza Lápiz, Antonio Ekarri. Antonio, te dejé una pregunta, la complejidad. Aquí no va a haber cambio de gobierno, aquí va a haber una transición, digamos, vas a desmontar un gobierno cuasi totalitario para transferir todo eso hacia la reinstitucionalización, hacia un gobierno democrático. ¿Cómo lidiar con eso? Por ejemplo, ¿nombrarías a Padrino López vicepresidente de la República, como algunas personas ya lo mencionan por allí? Mira, fíjate, Juan Carlos, primero hay que saber muy bien el tamaño de la crisis. Lo primero que tienes que tener es la fuerza, la energía y la destreza para poder trabajar todo este tema. Nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho ya tiempo, tanto con el presidente Lula, el presidente Petro, el presidente Sánchez de España, incluso de manera muy discreta con funcionarios de la Embajada norteamericana en Bogotá, con el gobierno de Brasil, con los gobiernos además que son amigos del gobierno de Venezuela. Yo creo que ahora es que va a venir un proceso de negociación mucho más serio, pero un proceso de negociación que no puede venir con facturas. Aquí lo que tenemos que ver, primero, es que se trata, como tú bien lo dices, de una transmisión de mando. Yo no quiero llamarlo transición. Transición sería que lo veamos desde un futuro si las cosas salen bien. Pero la verdad es que lo primero que tienes que hacer es lograr la transmisión de mando y que haya la transmisión de un gobierno, de un partido hacia otro, sin derramamiento de sangre y que haya un solo balazo de por medio. Eso es hacer historia después de 25 años que no ha ocurrido. Entonces, lograr eso, estabilizar al nuevo gobierno, tener mecanismos de diálogo permanente, de conversación permanente, de pluralidad, y por supuesto de no tener ningún tipo de complejo a la hora de invitar a gente que ha pertenecido al chavismo, que ha venido del chavismo y gente que ha venido de la oposición. Pero tienes que tener un presidente independiente con un liderazgo propio que pueda conducir esa crisis. Porque lo peor es que podamos volver, imagínate tú, a la época de Caldera, que no sabíamos si el presidente estaba vivo o no estaba vivo. O sea, esta situación es una situación sumamente delicada, muy grave, porque la situación social de Venezuela no está para juegos. La situación social de Venezuela es muy grave y atender la crisis de Venezuela es muy complicado. Muy complicado, primero, porque tienes un estado quebrado y desmantelado. Esto es un estado zombie, Juan Carlos. Esto es un estado que no le vas llegando ahí, es que no vas a poder todos los hospitales. Tienes que buscar inversión internacional. Tú tienes que buscar inversión internacional para la industria petrolera, para repotenciar la industria. Tú tienes además un default
Venezuela está siendo embargada, Juan Carlos, en todo el mundo. Esto es un desastre lo que estamos heredando. Son 165 mil millones de dólares en deuda que tenemos que pagar en bonos de la deuda y bonos de PDVSA. Es decir, la crisis que va a heredar el nuevo gobierno es una crisis estructural muy seria. Yo no tendría dudas, incluso a mí me hubiese encantado que la candidata de ese factor de la MUT hubiese sido la propia María Corina Machado, para que entre María Corina, Maduro y yo pudiéramos debatir con mucha fluidez y cuáles son las visiones de cada uno para abordar la crisis. Lamentablemente no es María Corina, y eso me hace plantear también la necesidad y la urgencia de un debate nacional, donde cada uno de los sectores podamos meter. ¿No debatirías con Edmundo González? Pero por eso, no, al contrario, te estoy diciendo es que debatiría con Edmundo González. Okay. Y es más, pudieran salir ahí coincidencias estupendas. Yo eso no lo niego. Es decir, más bien yo lo que quisiera es que en ese debate nosotros pudiéramos explicarle al país no solamente nuestras ideas, sino la fuerza con que las podemos debatir y podemos gobernar. Porque, Juan Carlos, este país no aguanta una frustración más. Entonces, este país no aguanta que podamos tener un gobierno débil con esa oposición tan difícil que va a haber, como tú muy bien lo has planteado en tu pregunta. Entonces, yo creo que es la hora de que podamos hacer un gran debate nacional. Ese gran debate debería ser conducido hasta por el propio Consejo Nacional Electoral o los medios de comunicación, además, que se quieran pegar de manera normal, pero el país tiene la necesidad de que, más allá de los gritos, más allá de que salir de Maduro, por supuesto que queremos salir de Maduro. Maduro ha sido el peor presidente de la historia de Venezuela, sin duda alguna, pero yo lo incorporaría, por supuesto, al debate, porque yo ando detrás de él precisamente para que podamos debatir. Por cierto, sí, dijo algo que yo no lo puedo repetir acá cuando tú en el Consejo Nacional Electoral lo inquiriste, le exigiste el debate, y el presidente dijo que tú lo tenías muy fastidiado. Utilizó otra frase mucho más vulgar. Tenemos un problema los venezolanos en este momento, Antonio, es que tú eres un pataruco, el otro señor es un viejo decrépito. O sea, por Dios, yo estoy muy preocupado. Esto preocupa. Bueno, eso es gravísimo. Eso es la disolución del sistema. No, es muy grave, es muy grave. No, la disolución del sistema no, Juan Carlos, la disolución de la República. Yo voy hasta más grave. Nosotros podemos caer aquí en una crisis hasta de desmembramiento del país. Tú dices, bueno, pero qué exageración, Carrie. No, eso no es ninguna exageración. Recuerda que este país siempre ha estado a riesgo por sus múltiples tesoros. Esto es un país lleno de riquezas por todas partes, pero con un Estado que está muy débil, que no aguanta otra crisis más. Y si los venezolanos no acudimos a ese bello espíritu que nos convocó la Vinotinto, no quiero que vayas a creer que estoy bajando de nivel el debate, al contrario, ese espíritu nacional tiene que llegar también a la política, así como el espíritu que nos unió en el juego de la Vinotinto. Bueno, ese mismo espíritu tiene que llegar a la política. Es decir, los venezolanos tenemos que sentirnos venezolanos. Entonces, ojo, que eso no es fácil, Juan Carlos. Venezuela no es un país de tradición de unidad como fue México o como ha sido la misma Argentina, Chile, la misma Colombia o Perú. Venezuela viene de ser unas provincias fragmentadas de España y que fueron apenas 30 años antes de la independencia que se unieron como Capitanía General. Por eso el Zulia, hubo movimientos de separación del Zulia durante muchos años. ¿Por qué? Porque el Zulia no se sentía parte bajo la égida de Caracas. Pero era ¿por qué? Porque habían un problema estructural. Entonces, frente a estos problemas tan graves que tiene el país, yo estoy muy angustiado y te confieso mi angustia. Y eso hace que nosotros convoquemos a un debate nacional para que todos los venezolanos, con racionalidad y con serenidad, sin estando insultando uno al otro, porque eso es lo que a mí me falta también. Entonces, bueno, yo te voy a decir, yo pido excusas, porque bueno, aquel me dijo pataruco y yo le dije correlón, porque yo no he visto ningún gallo pinto que se vaya de la arena. Pero él tiene que ir a un debate. Mira, todos los países del mundo, óyeme esto, Juan Carlos, todos los países civilizados del mundo tienen un debate presidencial. Fíjate la crisis que está pasando en los Estados Unidos en este momento con Joe Biden. Antonio, necesito identificar, quisiera que te quedaras unos minutitos más con nosotros. Al retorno vamos a hablar del Zulia. Como bien tú decías, el Zulia es un estado zombie. Ha sido muy difícil la recuperación porque es que la palazón no termina. Nos dan palo todos los días con los apagones, no
hay agua, inundaciones en el sur del lago, se pierde la cosecha y un problema de la descentralización, pero que no sea que nos devuelvan el puerto, el puente, el aeropuerto, los peajes, lo que le corresponde a este estado, que cuando hay un gobernador chavista se lo devuelven, pero cuando hay un gobernador opositor se lo quitan. Esto es una ridiculez, pero yo quiero que al retorno tú nos des tus opiniones al respecto. Vamos, mis queridos amigos, vamos al cierre ya de la entrevista con nuestro apreciado Antonio Carri, que es candidato a la presidencia de la República por la Alianza del Lápiz. Hablábamos un tema del Zulia, cómo reivindicar un Estado, cómo reconstruir un Estado tan golpeado, tan maltratado por la ineficiencia de los servicios públicos, sobre todo por parte del gobierno nacional. Antonio. Bueno, primero es que el Zulia se convirtió en la víctima del derrumbe del Estado rentista, del Estado petrolero, evidentemente del Estado venezolano. La primera víctima es el Zulia, primero por la inestabilidad del sistema eléctrico, porque el único que está generando electricidad es el Guri. Entonces no sabemos realmente cuáles son las cifras del sistema eléctrico nacional porque todo en el gobierno de Nicolás es oscuro. Ahora, hay un tema que nosotros planteamos hoy dentro de lo que hemos llamado la emergencia democrática, que es el tercer elemento de nuestro gobierno, que es la descentralización a fondo, Juan Carlos, que es muy importante. Lo primero de ello es la descentralización de todo lo que es puertos y aeropuertos, como tú bien decías en tu pregunta. Eso es lo fundamental, independientemente de quién gobierne. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir que la descentralización del impuesto al valor agregado, porque como tú recordarás, y además lo he dicho en mis clases 1000 veces, el impuesto al valor agregado fue creado en Venezuela para que fuera un impuesto regional. Lo que pasa es que el gobierno de Caldera no quiso entregarle se creó el FIDES y se creó el LAE precisamente para que con recursos del IVA solamente se aprobaran proyectos y no fueran de discreción de los gobernadores. Al contrario, yo pienso que tiene que ser parte de la modernización del Estado venezolano, es que haya ciertos impuestos que sean manejados por las gobernaciones y por alcaldías. ¿Por qué? Porque si yo te voy a transferir la salud, te voy a transferir la educación, que es demasiado importante, que hace un burócrata de Caracas resolviendo ese tipo de cosas. Eso es insólito, es un modelo fracasado. Entonces, y la administración, por supuesto, de autopistas, de carreteras, incluyendo la construcción de futuras autopistas y carreteras, también tienen que participar de manera activa los gobernadores, indistintamente de ello. Por lo menos hay 2 gobernadores en Venezuela que por supuesto que yo le tendría especial atención, que es el gobernador por su experiencia y que pueden aportar muchísimo, que es el gobernador Morel Rodríguez del Estado Nuevo, de parte del gobernador Manuel Rosales. Son los 2 gobernadores con más experiencia que pueden existir, que pueden tomarse como referencia en esos casos de descentralización a fondo, porque ya vivieron y ya administraron servicios que luego fueron centralizados torpemente por el gobierno nacional. Pero el nuevo gobierno tiene que tener una política de descentralización a fondo porque ese Estado colapsado tiene que ponérsele fin. Antonio, y entonces por eso te estoy proponiendo incluso la descentralización del IVA. Mira, ahora quiero que cerremos porque ya me quedan segundos para que por favor nos des un mensaje al pueblo del Zulia. Ad libitum, como decían los griegos. Ad libitum, te escuchamos, Antonio Carri. Bueno, hemos venido al Zulia a plantearles una ilusión, a plantearles la posibilidad de que pueda haber un cambio sin sobresaltos, un cambio viable, un cambio con liderazgo propio, un cambio independiente que pueda llamar sin ningún tipo de complejos a todos los actores del país para llamar a la reconstrucción nacional. En medio de inestabilidades, en medio de venganza, lo que va a venir es más violencia y más pobreza. Por eso tenemos que salir de Maduro, pero con opciones diferentes que puedan lograr a fondo cambios en Venezuela que no señalen un nuevo rumbo hacia el futuro. Así que voy a estar aquí en el Zulia, voy a estar de gira por los sectores populares de Maracaibo, por sectores populares de Mara, estaré en Cacique Mara también. En estos 2 días, luego viajaré a otro estado y luego regreso para visitar la costa oriental del lago. Yo quiero darle mucha prioridad al Zulia durante estas elecciones. Sé que el Zulia además ha sido un estado que ha apoyado mucho la candidatura de los educadores a lo largo de la historia, apoyó mucho la candidatura del doctor Uslar Pietri, apoyó mucho la candidatura Antonio, de Luis Beltrán Prieto. Mira, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Ya sí tengo que despedir el programa. Continúo en redes sociales, pero despedimos el programa como tal. Dios te bendiga, éxito. Nos veremos en estos 2 días que estará seguramente para compartir un café.